Sí, Hola. Carla, te escuchamos. Ok. Bien, chicos, buenas noches. ¿Qué tal con todos? Espero se encuentren bien. Vamos el día de hoy a presentar una ponencia muy interesante titulado el documento técnico Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID en el Perú. Mi nombre es Carla Marínez Cruzalegui, estudiante de medicina del 5º año de la Universidad San Pedro, pertenezco a CPA SOCIEN USP. Tengo el agrado esta noche de presentar a la ponente, a la doctora Carla Rachumí Nanfuñay, egresada de la Universidad de Medicina Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, con máster en Gerencia de Servicios de Salud, diplomados en Ecografía General y Ecografía Doppler. Además, presenta un diplomado en Alta Gerencia de Servicios de Salud, diplomado en Auditoría Médica, y ella cuenta con experiencia laboral de 4 años en gerencia de servicios de salud y administración de hospitales. Actualmente es directora del Hospital de la Solidaridad en Chorrillos y perteneciente al Sistema Metropolitano de Salud en la ciudad de Lima. Antes de dar inicio a la ponencia, voy a dar pase al director de CPA, Richard Bedón. Adelante, Richard. Gracias, Carla. Buenas noches. Mi nombre es Richard Bedón, soy director del Comité Permanente Académico CPA SOCIEN USP. Reciban un cordial saludo de parte de todos los integrantes de CPA. Esta ponencia fue organizada con el objetivo de entender la norma técnica empleada por el MINSA en personas afectadas por el COVID-19. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias. Gracias, Richard. A continuación, por favor, le damos pase a Martín. Buenas noches. Mi nombre es Martín Carranza, subdirector del Comité Permanente Académico, y a continuación les mencionaré las indicaciones para la ponencia. Para poder obtener el certificado de la ponencia, deben haber llenado el pretest y el post-test respectivamente. Deben haber aprobado el post-test con una nota mínima de 12. En el post-test deben escribir la palabra clave que solo será repetida una vez durante la ponencia y no debe difundirse esta palabra clave en el chat de la ponencia. De lo contrario, serán retirados y no se le dará certificado. Además, se estará monitoreando la asistencia para emitir el certificado. Finalmente, el post-test será enviado al finalizar la ponencia por el chat de la plataforma y estará abierto por 15 minutos. Sus preguntas deben escribirlas en el chat de la plataforma y serán respondidas al final por nuestra ponente. Gracias. Sin más que decir, agradecer de antemano a la doctora Carla. Le damos paso, doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, doctora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Soy la doctora Carla Rachumí. Gracias por la presentación y por la invitación a la Sociedad Científica de Alumnos de Medicina de la Universidad San Pedro. Bueno, paso a presentarles la ponencia. Un momento. Un segundito. ¿La pueden ver? Sí, doctora, así se visualiza. Listo. Bueno, iniciamos. Les voy a comentar en sí los documentos técnicos sobre prevención, tratamiento y manejo ambulatorio de personas afectadas. Ándate acá en donde dice el mensaje. Buenas noches. Disculpen. Mantengan por favor sus micrófonos apagados. Gracias.
Estos documentos técnicos están basados en las resoluciones ministeriales 375 del 2020 del MINSA y en la resolución ministerial 193 también 2020 del MINSA, ambos de territorio peruano. La finalidad y los objetivos de ambas resoluciones ministeriales son en contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico de COVID-19 en territorio nacional a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los casos leves de COVID-19. El objetivo de ambas resoluciones son establecer los procedimientos para el manejo ambulatorio de los casos leves de COVID y establecer los criterios técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico y tratamientos de pacientes por COVID. Empezamos teniendo en conocimiento qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus pues, que obviamente está desde hace mucho tiempo. Es un grupo de virus que infectan el tracto respiratorio y gastrointestinal de las personas, mamíferos, aves, etc. En el ser humano pueden causar varias enfermedades que van desde un resfrío común hasta infecciones respiratorias graves. Existen diferentes tipos de coronavirus, géneros en general, alfa, beta, gamma o delta. Entre ellos tenemos muchos coronavirus identificados, pero entre los que más se han mencionado, los que causan mucho mayor daño, o por decir de esta familia, los más graves son el MERS-CoV, que causó en el 2009 también una epidemia que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el SARS-CoV, que es un beta coronavirus, también un síndrome respiratorio agudo severo, y actualmente el nuevo SARS-CoV-2, llamado comúnmente como COVID-19. Por lo tanto, COVID-19 es la enfermedad producida por un beta coronavirus, el genoma ARN monocatenario lineal, que es en un 79% similar al SARS-CoV. Tenemos que conocer sobre este virus debido a que, teniendo en conocimiento en qué consiste, cómo se transmite, cómo se producen las enfermedades, pues vamos a tener bastante control de porque es un virus que ya tenemos mucho tiempo conociéndolo, que genera diferentes, como les digo, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Es muy bien conocido en los menores de edad, en niños, porque presentan bastantes resfríos o diarreas producidas por coronavirus. Entonces tenemos que la transmisibilidad de este virus, pues podrán verlo en la diapositiva, es de 2.5. ¿Qué significa? Que tiene a infectar a 2 personas o a 2.5 personas en un promedio. A diferencia de otros virus, como por ejemplo el sarampión, que tiene un rango de infección mucho más, como lo podrán ver, hasta 16. Así también como la viruela tiene un rango de infección hasta 6 y por ejemplo el MERS que tiene 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede contagiar a otra, una persona infectada puede contagiar hasta 2 personas más o hasta 2 personas y media, por decirlo así, ¿no? Que es un rango. Pero ¿por qué el MERS, siendo también un coronavirus, no se produjo en esta pandemia como estamos actualmente en esa época? Porque el MERS, por ser un virus que produce mayor gravedad, cuando se infectaba a una persona, producía mucho más daño que no le daba tiempo a esta persona de poder infectar a otra más. Por lo tanto, en un rango es de 0.8. En cambio, ¿qué pasa con COVID-19? COVID-19, al no producir síntomas tan severos, produce mayor contagio. ¿Por qué? Porque tenemos personas asintomáticas, a diferencia de sarampión, que tiende a contagiar mucho más, por ejemplo. Entonces, teniendo en conocimiento esto y sabiendo que el virus o el coronavirus es un tipo ARN, ¿qué quiere decir? De que no tiene anticuerpos o que no generamos anticuerpos previos. No hay una memoria previa para este virus, a diferencia como por ejemplo los virus tipo ADN tipo varicela o que se produce o que tenemos prácticamente produce una inmunidad permanente, por lo cual este virus de tener varicela
al tenerla posterior, va a poder causar tipo herpes zóster o herpes simple, ¿no? Por ahí va. Entonces, teniendo en diferencia de estos tipos de virus, tenemos que el ARN no causa una inmunidad previa. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus se va a transmitir principalmente por una persona infectada que elimina gotas respiratorias al toser, estornudar o gotas de saliva o de secreciones nasales. Además, tocando una superficie u objeto que contiene secreciones con el virus y luego tocarse los ojos, nariz o la boca. Se estima, como indica la norma, que en el periodo de incubación de COVID-19 podría ser hasta 14 días y según la OMS se tiene que hacer un seguimiento para confirmar este caso por estos 14 días. Teniendo en conocimiento de que este es un virus ARN y que además tiene un alto peso molecular, ¿qué quiere decir? Que pesa de 0.02 micras este virus, por lo tanto, no queda suspendido en el aire como muchas personas lo indican. ¿Qué más quiere decir? De que al tener este peso, al salir obviamente de una persona infectada a través de gotas, se ha estudiado que puede llegar hasta 1,20 m en su expansión y después caer. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no se da el distanciamiento social o no se dan estas medidas preventivas de tomar distancia de mínimo 1 metro hasta 1,5 m por el simplemente hecho de decir, hay que tomar esa distancia. No, es por el mismo peso molecular del virus. Por lo tanto, teniendo en conocimiento que pesa, que es un virus de alto peso molecular, que no tiene una transmisión, que no tiene una inmunidad permanente y que además se puede tener la infección a través de gotas, se puede prevenir muy fácilmente. ¿Qué quiere decir? Uso de mascarilla, además adicionar un protector facial, lavarme las manos, no coger nuestra cara, ni los ojos, ni la nariz o la boca, puedo prevenir el contagio de este virus. Entonces, para hacer un pequeño resumen, es un virus SARS-CoV-2 con el modo de transmisión por gotas respiratorias y fomites durante el contacto cercano sin protección entre personas infectadas y susceptibles. El periodo de incubación es en un inicio de 5 a 10 días después de la infección o del contacto con una persona en caso confirmado. Un periodo de transmisibilidad que se estima que la transmisión puede iniciar antes de la presentación de síntomas y entre 2 a 4 días puede extenderse hasta los 14 días, pero va a depender bastante de la carga viral y del desarrollo de la enfermedad. En caso, quiero indicar que puede ser una enfermedad leve, moderada o severa. La susceptibilidad de la inmunidad se va a estimar, o se estima que no habría inmunidad previa para este virus, como ya les había mencionado. La presentación clínica vamos a tener que se presenta tanto en leve, moderada, severa y pues obviamente puede llegar también a las críticas. La frecuencia de presentación, como indica la norma, la 193, indica que en los casos leves y moderados es hasta en un 80%, en casos severos 13.8% y en los casos críticos 6.2%. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estamos en esta situación donde muchas personas se llegan a morir o por qué están colapsando los hospitales a nivel nacional? ¿Por qué estamos en esta situación tan crítica? Bueno, pues conociendo este virus y conociendo en sí cómo se va desarrollando esta enfermedad, tenemos de que hay ciertos factores de riesgo para desarrollar las complicaciones o para desarrollar las enfermedades graves de este virus. Entre ellos, que sean personas mayores de 65 años y que presenten las comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, cáncer, estados de inmunosupresión, asma, insuficiencia renal crónica. ¿Y qué en común tienen todas estas enfermedades y en qué común tienen con que sean mayores de 65 años? Y también se preguntarán por qué los niños pues no producen
casos severos o no producen ciertas enfermedades por coronavirus en formas graves. ¿Por qué? Porque tenemos que todo este conjunto de factores de riesgo producen una disminución de la respuesta inmune. Por lo tanto, al tener una disminución de la respuesta inmune, el virus tiende con facilidad a infectar otros órganos o tejidos del cuerpo. Cuando llega este virus a infectar el órgano, en este caso pulmón, pues tiende a desarrollar neumonías y en formas más severas. Ahora, el mayor rango de personas en Perú, a diferencia de los otros países donde hemos visto también afectación, como por ejemplo Italia o España, donde hemos visto que la mayor tasa de mortalidad es en adultos mayores, en Perú, si podrán darse cuenta, nosotros no tenemos una alta tasa de personas adultas mayores. Al contrario, es disminuida. Pero ¿qué tenemos? Pacientes que tienen enfermedades o que tienen comorbilidades. Tenemos muchos pacientes o muchas personas con obesidad, con hipertensión maltratada, con pacientes con alta tasa de diabetes, que no tienen tratamiento o tienen un diagnóstico, mas no llevan un tratamiento completo, controlado, y nada de eso. Es por ello que vemos que hay mayores casos y mayor carga hospitalaria actualmente. Tenemos también, o se ha visto de que las personas que están falleciendo independientemente de las adultas mayores, son pacientes menores de 45 años que tienen obesidad, que tienen hipertensión arterial no controlada. Y la obesidad es un factor de riesgo en Perú debido a que, obviamente, siendo nuestra comida o nuestra comida peruana, pues obviamente tan rica, tienden a ser unas personas obesas, a que llamamos obesidad, también a un índice mayor de 30. Y no es que quiera decir que actualmente discriminemos o digamos, no, estás gordito, no puedes venir a trabajar, no. Simplemente tratamos de cuidar. ¿Por qué? Porque se ha visto que la obesidad aumenta la inflamación crónica y disminuye la respuesta inmunológica. Además que al disminuir esta respuesta o al aumentar la inflamación crónica es por un aumento o por un exceso de tejido adiposo. Entonces, de esta forma quiero darles a entender de que en sí el coronavirus no es una enfermedad que, como van a ver o como ven las frecuencias, no de frente llegan a los casos severos o críticos, sino que teniendo factores de riesgo va a desarrollar la enfermedad grave de esto. Para esto tenemos que tener en cuenta los signos de alarma. Como personal de salud o como personal en formación y que tenemos que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para poder desde un comienzo saber de que si tengo un paciente con una sintomatología leve, poder simplemente darle las indicaciones respectivas para que no pueda desarrollar un caso moderado o un caso severo. Los signos de alarma tienden a ser sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, una fiebre de temperatura mayor de 38, persistente por más de 2 días a pesar de tratamiento, dolor en el pecho y cianosis o la coloración azul de los labios. Dentro de estas resoluciones ministeriales tenemos diferentes definiciones operativas, entre ellas se encuentran el aislamiento domiciliario, los casos sospechosos, cuarentena y contactos directos. Dentro de los casos dentro de aislamiento domiciliario es el procedimiento por el cual una persona con síntomas restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas. Caso sospechoso es una persona con infección respiratoria aguda que presenta tos o dolor de garganta o al menos uno de los siguientes síntomas: malestar general, fiebre, congestión, cefalea, dificultad para respirar. Un caso sospechoso leve es todo caso sospechoso de COVID-19 que tiene al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. Además tenemos la definición de cuarentena, que bien es cierto, muchas personas lo confunden y es muy diferente al aislamiento domiciliario. Nosotros realizamos cuarentena porque somos personas sin síntomas que tienen contacto directo con un caso confirmado de COVID.
Por lo tanto, se va a restringir el desplazamiento fuera de su vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo mi abuelita que tiene COVID-19 y yo he estado en contacto directo con ella, yo realizo cuarentena y mi abuelita realiza aislamiento domiciliario. Contacto directo incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso confirmado. Una persona que compartió el mismo ambiente de un caso confirmado. En el ejemplo de mi abuelita es la persona que tiene la enfermedad y yo soy el contacto directo. También incluye que no haya respetado la distancia pues, de 1.5 que ya les mencionaba. Además de ser un personal de salud que no ha usado un equipo de protección personal o no ha aplicado los protocolos para el uso de este equipo de protección, tanto al colocarse, quitarse o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado. Entonces, hablando de contactos directos, ¿cómo saber si siendo yo un contacto directo y soy asintomática, que no presento síntomas de COVID-19, los síntomas tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, porque actualmente no solamente un paciente que presenta fiebre o que presenta tos es COVID, no. Para estos hay diferentes operaciones, tanto casos sospechosos, casos confirmados. Caso sospechoso si presenta uno de los síntomas, caso confirmado si ya tiene un resultado de una prueba. Entonces, teniendo un contacto directo con una prueba rápida para COVID, tenemos dos resultados. Una prueba no reactiva y una prueba reactiva. Teniendo que una prueba no reactiva se realiza cuarentena por 14 días con seguimiento clínico para evaluación de síntomas y una prueba reactiva, un aislamiento por 7 días con seguimiento clínico para evaluar si presenta síntomas y o complicaciones posterior al diagnóstico. No se necesita, de acuerdo a esta resolución, pruebas adicionales. Entonces, vamos a llegar al diagnóstico y explicarles un poquito más sobre estas pruebas porque también es muy importante mencionarlas. De acuerdo al diagnóstico y la clasificación de clínica, tenemos, como ya les había mencionado, casos leves, moderados o severos. Es necesario indicarles de que el diagnóstico no ha cambiado. El diagnóstico sigue siendo clínico. Nosotros los médicos seguimos siendo clínicos. Por lo tanto, para diagnosticar la enfermedad por COVID-19 no es necesario una prueba rápida o no es necesario un hisopado para yo indicar este paciente tiene COVID. Entonces, por favor, esto que les quede muy claro, a veces estamos estandarizando, no, necesito tener una prueba para poder saber si tengo COVID o no. No, tenemos que calmar al paciente, calmar a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque la clínica es lo que manda. Todo paciente que presenta clínica para COVID, tos, dolor de garganta, malestar general, fiebre, tos seca, dolor muscular, es COVID hasta demostrar lo contrario, por lo menos en esta coyuntura actual. ¿Por qué? Porque vemos de que hay demasiados contagios. Entonces, es necesario que se sepa de que el diagnóstico es clínico y epidemiológico. Ambos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contacto positivo o si he estado cerca a una persona que tiene COVID-19 y no he tenido los cuidados ni la prevención, pues puedo ser una persona en caso sospechoso. Es necesario implementar el abordaje y el diagnóstico sindrómico basado fundamentalmente, como les indicaba, en los antecedentes epidemiológicos y en las características clínicas del paciente para iniciar un manejo. El diagnóstico sindrómico temprano y el manejo oportuno de los casos de COVID evitan las complicaciones y van a reducir la morbilidad y la mortalidad asociada. Por favor, si saben o presentan familiares que tengan apenas un resfrío o un estornudo, dolor de cabeza, malestar general, usando las medidas de prevención, no tenemos a complicar tanto al paciente como a contagiar más a la familia nuclear. El inicio de tratamiento se sustenta en el diagnóstico sindrómico, que quiere decir que, bueno, ya les voy a indicar el diagnóstico. Teniendo ya un diagnóstico de COVID, pues doy un tratamiento para los síntomas que presenta.
Las pruebas de laboratorio solo van a complementar el diagnóstico y permiten la confirmación o el descarte de los casos. Entonces, teniendo en la clasificación caso leve, que es toda persona con infección respiratoria aguda compatible con COVID, que tiene al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Se describen además otros síntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato, diarreas o exantemas. Los casos de COVID pueden ser diagnosticados en establecimientos de salud de todos los niveles de atención. Más si, como les voy a indicar más adelante, cómo son tratados los casos. La palabra clave es resiliencia. Chicos, continuamos. Casos moderados, toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes criterios: disnea, dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor de 95, alteraciones del nivel de conciencia, hipotensión arterial, signos clínicos y o radiográficos de neumonía y un recuento linfocitario menor de 1000 células. Casos severos: toda persona con infección respiratoria con 2 o más de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria mayor de 22, alteración al nivel de la conciencia, presión arterial sistólica menor a 100 o una PAM menor a 65, una presión de oxígeno menor de 60 o un PAFI menor de 300, signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios y lactato sérico mayor de 2. Acá les voy a explicar un poquito en qué consisten las pruebas rápidas, cómo realizamos los diagnósticos a nivel de pruebas de laboratorio, y más o menos les voy a indicar cómo es que se puede dar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, inicia desde el día 0. El día 0 es el día en que yo tengo en contacto con un paciente con caso confirmado de COVID-19 y que no ha tenido las medidas preventivas. Desde ahí inicia. Entonces ese día es el día 0. Durante esos días, que son aproximadamente 7 días, el paciente puede o no puede desarrollar síntomas. Es un periodo de ventana, el llamado periodo de incubación del virus. Es un periodo donde el paciente durante la persona no presenta sintomatología y por lo cual desarrolla su vida de forma rutinaria y normal. Sale, y es por eso es que obviamente en esta época también puede contagiar. ¿Cómo se producen además los contagios? Les había dicho, al toser, estornudar, pero además no solamente la persona sintomática no contagia, porque también hemos mencionado que, o se ha escuchado de las que las personas asintomáticas contagian. Al hablar, no sé necesariamente al toser, estornudar, al hablar, botamos saliva o gotitas, ¿no? Cuando pronunciamos las palabras S, F, ¿no? Tendemos a botar un poco de saliva. Entonces, esta pues obviamente cae a la mesa, al escritorio, al mouse, al lugar donde nos encontramos, y pues viene otra persona, lo coge y se lleva el virus. Y si no se lavó las manos, o se cogió la cara, le analizó la boca, o la mascarilla la sube a cada rato, pues obviamente se puede contagiar. Entonces tenemos este periodo asintomático y, como les había indicado, el inicio de síntomas después del contacto se puede dar entre los 5 o 7 días después del inicio, ¿no? Aproximadamente hasta 10. ¿Qué pasa con el cuerpo? Las pruebas rápidas, lo que son pruebas rápidas serológicas, ¿qué evalúan que el cuerpo haya generado anticuerpos. Tenemos 2 tipos de anticuerpos, entre ellos el anticuerpo IgM, que es de respuesta aguda, y el IgG, que es la memoria. Entonces tenemos que inicia la enfermedad, a desarrollarse el anticuerpo aproximadamente entre el día 7 del contacto. Inicia a desarrollarse o a subir este anticuerpo que puede ser detectable. Entonces, si en ese momento se llega a tomar, yo ya inicié síntomas e inicio o me toman una prueba rápida a los 7 días de haber iniciado el contacto o de tener 7 días también con síntomas,
me toman la prueba y puedo salir con IgM, que significa que mi cuerpo ha reaccionado al virus y que estoy en una fase aguda. Posterior a eso, comienza aproximadamente entre los días 14 y 21, tanto la recuperación, en los casos leves, como ya les mencionaba, sin factores de riesgo, y comienza la recuperación. Pero además, a partir aproximadamente del día 14, se empieza a desarrollar el otro anticuerpo, IgG, y que va a permanecer en la sangre, proporcionando una inmunidad. Una inmunidad, por el momento, hasta donde se tiene conocimiento, no es permanente. Entonces tenemos de que a partir, durante todos estos días, se pueden tomar las pruebas. Pero eso no quiere decir de que yo ya no haya presentado síntomas o de que simplemente al tomarme una prueba en cierto día me puede salir tanto IgM como IgG. Puede ser de que esté en esa etapa, en los 14 días donde ambas son detectables. ¿Y qué pasa cuando tengo una prueba, un resultado, a pesar de tener síntomas, y tengo un resultado negativo o no reactivo? Significa que todavía el IgM no es detectable en sangre, en la prueba. Por lo tanto, no quiere decir que no tenga o que no me haya contagiado por el virus. Simplemente es que mi cuerpo todavía no desarrolla la cantidad de carga viral para que pueda ser detectable por una prueba. Es por eso que a veces tenemos, en algunos casos, los falsos negativos o falsos positivos para la enfermedad, que ya va a depender tanto de las pruebas, sí. Entonces tenemos que las pruebas de laboratorio y los manejos, tanto de casos leves, se pueden dar en dos formas. Tengo un caso leve, un paciente que presenta síntomas de COVID y yo lo empiezo a tratar. Le tomo su prueba y tengo dos resultados. O me puede salir positiva o me puede salir negativa. Como les indico a mis pacientes, señor, usted presenta síntomas de COVID, porque la verdad que se pueden confundir hasta con un resfrío, con una faringitis y entre muchos. Y la verdad, en el momento en que nos encontramos, indicarle a un paciente, señor, usted tiene un resfrío, no se preocupe, estoy pecando, simplemente no, como les había indicado, no descarto COVID hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, tengo un paciente con síntomas y si tiene la oportunidad de tomarse una prueba rápida o tomarse un hisopado o un PCR, me puede salir en la prueba rápida tanto reactivo como no reactivo. Si presenta, pues obviamente una prueba positiva, yo le voy a indicar aislamiento domiciliario o en un centro de aislamiento temporal por 14 días. ¿Por qué? Porque vemos de que tiene esos 14 días en que pueda contagiar porque obviamente esté en ese proceso. Le realizo un seguimiento clínico, que es una de las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional para el seguimiento de estos pacientes en casos leves y además considerar tratamientos si es que hay factores de riesgo. No puedo dejar a un paciente sin nada. ¿Qué significa esto? De que presenta síntomas, yo le doy. Presenta tos, le doy un jarabe para la tos, le doy un tratamiento para la tos. Presenta dolor de garganta, le doy un tratamiento para el dolor de garganta. En este caso podría ser paracetamol. Le doy, presenta congestión nasal, le doy una cetiricina para disminuir esta congestión nasal. Tengo que siempre brindarle un tratamiento al paciente, además de las medidas preventivas y de los cuidados que tienen que tener en casa. Paciente continúa presentando los síntomas, le toman la muestra, sale no reactivo. Evalúo, es un caso leve, con o sin factores de riesgo. Con factores de riesgo, entonces tengo un paciente que es caso leve, que presenta factores de riesgo y encima no está tratado, como muchos pacientes, y pues obviamente le indico una prueba de hisopado y tengo ambos resultados, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque tanto las pruebas de hisopado indican si en ese momento presentan o no presentan la enfermedad, ya que una prueba de PCR no te va a indicar la presencia de anticuerpos, a diferencia de las pruebas rápidas. Estas evalúan si nosotros tenemos el virus, nada más. Entonces tenemos, ¿es positivo o negativo? Si es positivo, el tratamiento para un paciente con caso leve y positivo, aislamiento y etc. Negativo, igualito, presenta síntomas. Si es negativo, prefiero y tiene factores de riesgo, prefiero mantenerlo en aislamiento domiciliario por 14 días con seguimiento clínico y considerando tratamiento. ¿Para qué? Porque este paciente que presenta sintomatología tiene una respuesta inmunológica que va disminuyendo.
y por lo tanto es una persona que tiene un factor de riesgo. Si tiene una prueba no reactiva, no tiene factores de riesgo, de igual forma. Actualmente le tengo que brindar un tratamiento, le tengo que brindar y por favor orientar a aislamiento. Hablando ya en sí de los tratamientos que se deben de brindar, pues los casos leves no requieren hospitalización, se manejan ambulatoriamente, se indican, como les decía, aislamiento domiciliario o en un centro de aislamiento temporal y seguimiento. ¿Cuál es el centro de aislamiento temporal? Pues en este caso en Lima, es la Villa Panamericana, por ejemplo, ¿no? Se debe brindar en los casos leves sin factores de riesgo, hacer seguimiento a distancia. Son estrategias que se ha brindado a nivel nacional, donde se realiza el seguimiento tanto en domicilio a personas con factores de riesgo y a pacientes que no presentan estos factores de riesgo, pues también en la telemedicina, ¿no? Las llamadas para saber cómo están, para saber cómo se han encontrado, no solamente, ay, señor, presenta esto, sí, está bien, no, solamente es preguntarle, ¿ha presentado algún síntoma? ¿Ha presentado fiebre, señor? ¿Ha presentado tos? ¿Tiene alguna molestia más? Y pues él nos va a indicar qué más tiene. Y en ese momento nosotros brindar un tratamiento. En los casos moderados y severos de COVID-19 necesitan ser atendidos en establecimientos con mayor capacidad resolutiva y que cuenten con áreas de hospitalización y áreas de atención crítica respectivamente, ¿no? Las UCIs. En los tratamientos específicos, y quiero que esto quede bien claro para todos los que me escuchan, en general no hay evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados que permitan recomendar tratamientos específicos para pacientes con infección por SARS-CoV-2. No lo hay. Todos los que están mencionados o todo lo que usamos son por revisiones sistemáticas nada más para ver si tienen si tienen en sí una respuesta para esta enfermedad, más no hay evidencia. Por lo tanto, si están tomando o escucharon a la vecinita o al ETC que tomó cierto medicamento o que está tomando ciertas cosas, no hay una evidencia científica para esto. Así que tener bastante cuidado con los tratamientos que se toman. Tanto el INS a través de la unidad de análisis y generación de evidencias en salud pública como en salud, esto indica la norma, y a través del Instituto de Evaluaciones Tecnológicas de Salud e Investigación se han venido realizando revisiones sistemáticas rápidas sobre intervenciones farmacológicas para COVID, las cuales han sido evaluadas, discutidas y consensadas pues, por un grupo de trabajo de esto. Por lo tanto, dentro de esta norma se indica esta llamado la ivermectina o hidroxicloroquina. La ivermectina se da en 200 microgramos por kilo de peso como dosis única vía oral, que se encuentra en la norma, para casos leves, o una gota por kilo de peso y máximo 80 gotas solamente en una sola dosis. El medicamento como hidroxicloroquina es de 400 miligramos cada 2 horas el primer día y luego 200 miligramos cada 12 horas por 6 días más, con una duración de 7 días vía oral. Ambos medicamentos tienen reacciones adversas, tienen contraindicaciones, por lo tanto, no se puede tomar así nada más tanto la ivermectina o la hidroxicloroquina, y mucho menos combinarlo con otros antibióticos o con otros fármacos. Tanto en la consulta médica, no tienen idea que escuchamos al paciente, señor, se ha automedicado, sí, ya tomé ivermectina, ya tomé hidroxicloroquina, ya tomé acitromicina, me he puesto ceftriaxona, me he puesto dexametasona, y la verdad que nos quedamos sorprendidos por tanto medicamento que se ha tomado, y bueno, y vengo acá para que me dé una solución por la tos que tengo y porque tengo COVID. Entonces, realmente si ya un paciente tenemos que ha tomado tanta medicación, muchas veces nos queda cortos a los médicos, indicándoles a veces solo paracetamol y el paciente viendo la receta, ¿solo paracetamol me vas a dar? O sea, estoy en la consulta, me estoy muriendo, etc. y solo paracetamol. Lamentablemente, la cantidad de medicamentos que se venden libremente en las farmacias, pues hace tanto un daño para la población y para los médicos porque nos quedamos muy cortos dando el tratamiento que sí corresponde. Es un virus y como los virus no hay un tratamiento específico.
No hay tratamientos específicos. Como sabrán, los virus y muchos de ellos, para prevenir la enfermedad de estos, se colocan vacunas. Entonces, coronavirus también es un virus. No tenemos un tratamiento específico. Recetamos paracetamol, recetamos muchas bebidas, porque obviamente al estar uno con una sintomatología y con enfermedad, pues nos deshidratamos. Las bebidas son tan importantes. El paracetamol también, y pues obviamente los sintomáticos para la tos, para el dolor de garganta, como les indicaba, o para la picazón, la congestión nasal. Entonces, teniendo pacientes que ya han tomado cantidad de medicamentos, pues obviamente es muy perjudicial. Ivermectina tiene diferentes reacciones, como ya les voy a indicar. Entonces, los médicos tratantes pueden iniciar el tratamiento en base a una evaluación individual del caso. No le puedo brindar tratamientos así nomás para un paciente que tiene afectaciones cardíacas, y se le debe de explicar al paciente cuáles son las reacciones, cuáles pueden ser los contras de estos fármacos, y pues obviamente hay un consentimiento informado que debe ser, que debiendo realizar en sí en el paciente un monitoreo estricto de los eventos adversos que presentan estos fármacos. Por lo tanto, los casos leves se manejan de manera ambulatoria en los establecimientos de primer nivel de atención que cuenten con médico, o en centros de aislamiento temporal y seguimiento, o a través de los equipos de la oferta móvil de servicios de salud, los ISPEDS o los PITS, de acuerdo a las regiones. Los casos de diagnóstico para COVID se puede realizar en cualquier nivel de atención, en cualquier establecimiento. Los niveles de atención, como verán, son de primer, segundo, tercer nivel, o de tercer niveles especializados. Entonces, el primer nivel de atención maneja los casos leves y de forma ambulatoria para los pacientes de casos leves. Y dejemos, por favor, a los establecimientos de salud de nivel 2 hacia arriba para que manejen los casos verdaderamente severos y críticos. No llenemos las emergencias por solamente tratar de decir tengo COVID, y solamente cuando puedo ir a un establecimiento de salud. Es por eso que hay demasiada carga en los establecimientos, y vemos o salen las noticias donde el paciente adulto mayor con dificultad respiratoria se muere en la cola esperando su turno, porque tenemos muchos pacientes que solamente con algo leve ya están en la cola de un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, cuando pueden muy bien ir a uno de primer nivel. Las contraindicaciones para el uso de ivermectina son la hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, embarazo, lactancia, y se debe usar con precaución en menores de 2 años. Las reacciones adversas que puede tener al uso de ivermectina es dolor abdominal, visión borrosa, mareos. Son contraindicaciones para el uso de hidroxicloroquina, hipersensibilidad obviamente al activo, miastenia gravis, maculopatía ocular, retinitis pigmentosa, y se debe usar con bastante precaución en menores de 6 años. El tratamiento antimicrobiano asociado y otros. No está indicado, chicos, no está indicado tomar antibióticos si tengo COVID. Muchos toman acitromicina, toman entre otros antibióticos, porque creen de que eso les va a pasar o van a curar con eso el COVID. No está indicado, no de manera rutinaria. Por eso es que la evaluación es individualizada, es por paciente. Si se sospecha que se tiene una infección bacteriana asociada, se le brinda tratamiento antibiótico, más no se le da a cualquier paciente. No se brinda tratamientos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES, diclofenaco, ibuprofeno, entre otros, porque disminuye la respuesta inmunológica. Además, también corticosteroides. Por favor, no usar prednisona, no usar dexametasona, ni en ampolla, ni bioral. Déjenlos, por favor, tanto para los corticoides a pacientes que realmente los necesitan. ¿En qué caso necesitamos el uso de corticoides? En pacientes que se encuentran en la UCI, en casos severos, porque queremos disminuir la respuesta, ¿no?, inflamatoria, más no en un paciente con un caso leve. No se toman anticoagulantes orales ni parenterales tampoco. Muchos de los pacientes que recibimos en las consultas externas actualmente ya vinieron tomando todo esto. Vienen tomando, entre otras cosas que les indican
y la verdad que tienen demasiados daños. Se está recibiendo actualmente en las emergencias casos por consumir dióxido de cloro, cuando se sabe que es prácticamente ácido clorhídrico conjunto con otras moléculas producen y que son desinfectantes, más no curan el COVID porque no tienen el mismo componente o no tienen la misma cantidad que se requiere para desinfectar como para tomar. Al igual que la ivermectina, está prohibido y está en la norma no tomar ivermectina de uso veterinario, no tienen la misma concentración. Entonces, por favor, eviten esto y pues, ustedes como siendo personal en formación para ser médicos, pues debemos iniciar nosotros educando desde nuestros hogares, que es lo que nos pueden ayudar actualmente a los médicos que pues obviamente estamos enfrentando, que estamos en la primera línea. La oxigenoterapia es una de las complicaciones más importantes y que se presentan en los casos de COVID y es por lo que tenemos bastantes dificultad ahorita de conseguir oxígeno, ¿no? Y una de las complicaciones es la hipoxemia. Esta hipoxemia se puede determinar a través de la saturación de oxígeno, siendo el valor normal de 90 a 100%. El nivel de saturación o igual o menor de 93, 92% indica la necesidad de oxigenoterapia. Vemos a un paciente o recibimos a un paciente con una saturación de 88, 80, 86, 90, señor. Lamentablemente usted por el momento necesita urgente oxígeno y lo tenemos que derivar y tenemos que hacer la referencia al hospital de mayor resolución para que puedan brindarle oxígeno. Es el objetivo en sí es mantener una oxigenación entre 93 y 96%. Tenemos el tamizaje para COVID en trabajadores de salud o en personal de salud. Ahorita que ya se ha salido las resoluciones de que el personal, el interno de medicina regresa, pues obviamente también es bueno saber porque son trabajadores de salud, trabajadores en riesgo alto y muy alto a exposición por COVID. Se tiene que realizar pruebas rápidas para teniendo igual los resultados no reactivo y reactivo, no reactivo que continúa en el trabajo y se repite las pruebas cada 2 semanas. ¿Por qué cada 2 semanas? Porque el periodo para inicio o incubación del virus e inicio de síntomas se generan aproximadamente en esos 14 días. Entonces, no es que yo ya también, por acá les explico, no es que ya yo tuve en contacto y el día siguiente me voy a tomar una prueba. No, porque se genera un tiempo. Esperamos de 7 a 14 días. ¿Y qué hago mientras espero? No realizo mis actividades normales, no me voy y me reúno con mi familia, no, nada de eso. Simplemente realizo mi cuarentena, uso mi mascarilla, mi protección facial, mi protector facial, me lavo las manos, no cojo otras cosas y desinfecto. O sea, es el trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué muchas personas, muchos médicos o muchas personas que están realizando trabajos no se contagian o todavía? ¿Por qué? Porque tienen esos cuidados, nada más. Pero cuando un trabajador de salud sale con una prueba reactiva, se realiza el aislamiento por 1 semana con seguimiento clínico. Si continúa asintomático, se reincorpora al completar el aislamiento y si presenta síntomas se maneja como un caso de enfermedad por COVID. No es necesario una prueba adicional, lo dice la norma. No es que yo tuve COVID, tuve alta y me tienen que tomar otra prueba para saber si es que realmente ya se me fue la enfermedad. No es así, chicos. Y eso es para todos. Y es como les indico a mis trabajadores también. Ya pasaron el aislamiento, ya pasaron la cuarentena, ya pasaron su periodo, ya están recuperados. No es necesario tomarse otra prueba rápida porque va a seguir saliendo IgG. Va a seguir saliendo. ¿Cuánto tiempo va a seguir saliendo? 1, 2, 3, 4, 5 meses, dependiendo de la respuesta del paciente. Asimismo, también tenemos que los pacientes, y me olvidé mencionarles, que los pacientes que tienen enfermedades moderadas severas por tener menor respuesta inmunológica, tienen mayor carga viral. Por tener mayor carga viral, contagian más que un paciente que no tiene síntomas o que tiene síntomas leves. Es importante también recalcarlo.
Los seguimientos, como ya les había mencionado, tanto en Lima como en otras regiones o como en otros departamentos se realizan, están a cargo de las DIRIS o de las direcciones regionales de salud que contratan a personas para que los vayan a evaluar. El personal de salud se encuentra capacitado y se encuentra, pues obviamente, con todas las medidas para poder realizar un seguimiento y un tratamiento. Eso es todo lo que les tenía que comentar de acuerdo a las resoluciones de tanto 375 como la 193. Muchas gracias. Chicos, están invitados a realizar cualquier tipo de pregunta para que la doctora pueda resolver sus dudas. Adelante. Chicos, pregunten, no tengan miedo. Es momento de aprender. Doctora, Doctora, hay una 3 consulta. preguntas en el En chat, el- mensajes. Por favor, podría revisarlos. A ver, buenas noches. Se puede tomar ivermectina de manera preventiva. Les comento, chicos, no hay tratamiento de manera preventiva. El único tratamiento de prevención, o no tratamiento, las únicas medidas de prevención es el uso de mascarilla, lavado de manos y mantener distancia. No hay tratamiento preventivo. Mantener, ¿qué les puedo decir? Mantenerse relajados, no tener tanta carga, no tener tanto estrés, puede ayudar a prevenir porque, como sabemos y como se ha visto, pues el estrés produce disminución de la respuesta inmunológica. En el caso de ivermectina veterinario, ¿se puede consumir? No es. La concentración de la ivermectina veterinario es otra, no es la misma que para el consumo humano, no lo es. No lo tomen, no lo recomienden. La persona es contagiosa desde el día 1 al 14. La persona empieza una vez que se infectó, sí puede contagiar, pero no puede presentar síntomas, es lo que les indicaba. Puede desde el 1 al 14, desde el 1 hasta el término dependiendo como les había dicho, si es leve, pues hasta los 14 días, si es moderado, severo, mucho más, dependiendo de qué grado esté. Puede llegar hasta un mes, 3 semanas, dependiendo. La ivermectina se usa ¿en qué estadio? A ver, espérame un ratito. Ya, puede hablarme sobre el periodo de inefectividad. ¿El periodo de inefectividad de qué? ¿De la enfermedad? Cris. A ver. La ivermectina se usa ¿en qué estadio? En síntomas leves o moderados. De acuerdo a la norma, se puede indicar desde caso leve, como les estaba indicando, como dosis única, una gota por kilo, hasta 80 gotas. Por lo tanto, si tengo un paciente que tiene caso leve, yo le puedo brindar. Si es un caso moderado, se puede dar hasta 2 días. Igual la misma cantidad de gotas. ¿Puedo repetir la clave? No sabría. Tendría que preguntarle. El director ¿Puedo repetir la clave? ¿Me confirman, por favor? Confirman Ya por la interno clave que no no se puede repite. ser repetida, doctora. Ok, No se puede repetir. ya. No la puedo repetir, José, Nicole, Luis. Una consulta. Tengo entendido que es posible tener reacción cruzada con dengue, es decir, si una persona en la selva se contagió con dengue, ¿podría ser un falso positivo? Cierto. Ambos son virus, tanto para dengue, tanto coronavirus. Son diferentes. Se podría ser un falso positivo. No le entiendo, JD. El dengue es por un virus diferente, puede producir sintomatología un poco diferente a lo que es coronavirus. Si le tomo una prueba, la prueba rápida que se toma es para COVID, porque es un tipo de prueba con un tipo de buffer para COVID. Por lo tanto, me va a dar el resultado si es COVID, más no si es dengue. Dengue tengo que tener el estudio, o bueno, tengo que tener la sintomatología de dengue y en sí la epidemiología, tiene que venir directamente de la selva.
y pues obviamente las otras síntomas que presenta. Y son otros exámenes para dengue, para estudiar dengue o para diagnosticar dengue. El periodo de infectividad, el periodo de infección es de aproximadamente hasta 14 días, ¿no? de que me infecto, desde cero hasta 5 o 7 días de incubación y de 7 días a 14 para el desarrollo de la enfermedad o de los síntomas. Porque recomienda médico tomar ivermectina 2 veces. De acuerdo a la norma, no lo recomiendo yo, está en la norma para casos moderados, ivermectina 2 dosis, ¿no? 2 veces, 2 dosis, ya son 2 días, está en la norma. Igual es la misma cantidad, ya no se repite, ya. Es normal que haya pasado 3 a 4 semanas desde el primer positivo en prueba rápida y siga saliendo positivo. Claro, es normal. Como les había mencionado, tenemos 2 tipos de anticuerpos, IgM e IgG. Por lo tanto, el IgM me puede salir hasta 14, 21 días, como les había mencionado en la gráfica, y el IgG va a quedar porque es el anticuerpo de memoria, y por lo menos hasta ahora, de lo que se ha estudiado, continúa apareciendo 2 a 3 meses. Ya no se está, por lo menos en Perú, realizando las pruebas a pacientes a los 3, 4, 5 meses, porque obviamente puede salir positivo como que también puede salir negativo. Por eso es que es normal que haya salido una prueba rápida. A ver, les explico algo rapidito, más o menos como para que me entiendan. Yo salí positiva con IgM hace 2 semanas, por ejemplo, y me voy a tomar una prueba ahorita y me puede salir IgG. Entonces, me puedo tomar la otra semana y me puede seguir saliendo IgG. Y me puedo tomar la siguiente semana y me puede seguir saliendo IgG. Todavía no hay un tiempo exacto en el cual desaparezca el IgG. Se ha visto casos o estudios en otros países que vuelve a salir IgM. O son 2 cosas, o se ha reinfectado, como se ha estado dando en otros países, y la evaluación y el estudio de estos, o la prueba es un falso positivo. Doctora, buenas noches. He visto casos en el cual se están aplicando imipenem, meropenem o en casos de COVID. ¿En qué ayudarían estos antibióticos? Chicos, el imipenem y meropenem son antibióticos muy potentes. Por lo tanto, se usan en pacientes que se encuentran ya hospitalizados, ¿no? Se utilizan en pacientes ambulatorios, porque se tiene que manejar muy bien estos medicamentos. No se pueden dar así nada más porque tienen bastantes reacciones en el cuerpo. Entonces, son medicamentos controlados cuando se dan, ¿ya? Se dan en pacientes que se encuentran hospitalizados. En casos severos, literal, en casos severos que se encuentran en la UCI. Creo que se refiere a un falso positivo en pruebas rápidas. Sí, María, puede hablarme desde cerca. Así era la pregunta, gracias. Ya te expliqué, Cris. Doctora, la prueba rápida es menos efectiva que la molecular. No es que sean menos efectivas. Esto va a indicar el periodo de sensibilidad, va a indicar la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Las pruebas tienen bajos, son 64%. Por lo tanto, hay muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. Porque leí artículos donde mencionaba que el periodo de infectividad empieza en el 6º día y el 3 y no necesariamente en el día 0, hasta el día 14. Lo que te indico es de que desde el día 0 es el periodo, es cuando me infecto. Desde ahí se empieza a correr. O sea, yo me tuve en contacto con una persona en caso confirmado para COVID y empieza el día 0. El desarrollo de los síntomas o el no desarrollo de los síntomas va a depender de mi respuesta inmunológica en sí. Puedo empezar, por eso indicaba, aproximadamente entre el día 5 o el día 10, en un aprox día 7, para eso. Pero no necesariamente el día 0, porque como les indicaba, no sé, es el día de contacto nada más no es el día de que inicio la enfermedad. Como meropenem se usa en su mayoría cuando COVID se complica con problemas de neumonía. Claro, a ver, una cosa es que el virus realice, como muchos de los virus realizan neumonías atípicas,
y que se pueden complicar con neumonías bacterianas. Las personas que se encuentran con enfermedad por COVID, como les indicaba, disminuye las respuestas inmunológicas y por lo tanto tienden o son más propensos a enfermarse o a contagiarse por bacterias. Es por eso que se producen, además de las neumonías virales, neumonías o por bacterias. Y es ahí donde brindamos los antibióticos a los pacientes, desde azithromicina, levofloxacino de forma ambulatoria, ceftriaxona, como se ha estado manejando también en algunos pacientes, hasta los más grandes o los más potentes o los másters que son los meropenem, el imipenem, la vancomicina y entre otros grandes, ¿no? Espero haber despejado alguna de sus dudas. Aún esta enfermedad pues está en pleno conocimiento, estamos aprendiendo de ella, estamos aprendiendo día a día. No todo lo que yo digo es en sí cierto, vemos muchas cosas de acuerdo a lo que vamos viendo en los pacientes. El COVID no solamente se desarrolla actualmente con tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general. No. Se ha visto y veo muchos pacientes en que solamente presentan diarreas, presentan anosmia, presentan un leve malestar general, solamente un dolor de cabeza. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con las personas con las que vivimos prácticamente en casa, porque si bien es cierto, nosotros somos jóvenes, ustedes son jóvenes, a muchos de ellos quizás van a empezar internado y son jóvenes, pero tenemos que tener bastante en cuenta que las personas con las que vivimos y si ellos tienen factores de riesgo, y es lo que yo les pido, por ejemplo, a mis trabajadores, por favor, ustedes son jóvenes, indíquenme con cuántas personas viven, son personas con factores de riesgo, tengan bastante cuidado porque no están yendo a un lugar X, están viniendo a un establecimiento de salud, por lo tanto tengo que velar por la salud de ellos y de sus familias. Igual ustedes, chicos, son personas que están en formación para ser médicos, por lo tanto deben de cuidar su entorno. Como les digo, las manifestaciones de COVID pueden ser muy variadas. Se ha visto muchos casos. Las personas adultas mayores, como para que tengan en cuenta y de la experiencia que por lo menos vamos teniendo en estos meses, no simplemente no desarrollan fiebre, no desarrollan tos, simplemente a veces los adultos mayores dejan de comer. Ya no quieren comer, tienen falta de apetito, disminuyen de peso, se encuentran un poco apáticos. Entonces, que nos llame la atención eso para actuar inmediatamente. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo desde mi punto, desde mi casa, desde siendo un estudiante de medicina, cómo puedo yo cuidar a mi familia? Pues tomándole los signos vitales, tomándole la temperatura, tomándole la frecuencia respiratoria, si es que no tengo un saturómetro, ¿no? Midiendo, ok, tiene 18, tiene 20, tiene 16, tiene 22, tiene 24, veo que ya está respirando de una forma que no es normal, ok, me llama la atención, no, generalmente, como les digo, no siempre tienen fiebre. Y en eso se diferencia un poco los virus de las bacterias. Las bacterias, como ya saben o han estudiado, son un poco más tóxicas que los virus. Así que chicos, espero que les haya despejado alguna de las dudas. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer. Y si no, muchas gracias. Lean, hay artículos muy bonitos en internet, sencillos, que pueden ayudarnos y ver cómo están las situaciones en los otros países. Les digo desde la forma médico que está desde el primer nivel de atención, ya que mis establecimientos son desde el primer nivel de atención, y pues recibimos esa cantidad de médicos. Por favor, si ustedes a sus familias, indíquenles, no se automediquen. Yo sé que extrañamos mucho a nuestras familias, sé que no las vemos, no nos vemos desde hace mucho tiempo, pero que esta libertad que nos han dado momentáneamente no sea un factor para más adelante llorar por alguna familia o estar preocupados por ellos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Todas las resoluciones se encuentran en la página que ha brindado el Ministerio de Salud.
Cuídense mucho, un abrazo y un gusto estar con ustedes.